la parte más importante, casi que la religión para ustedes en este momento es el parcial. La teoría que entra en el parcial es hasta la última filmina de lo que acabamos de ver de superescalares. ¿Sí? En la práctica, el práctico 3 creo que era, de superescalares, ¿sí? En donde les quedaba, necesitaban ver un poco de Tomasulo para poder resolver ejercicios de Tomasulo, ¿sí? Que creo que son los que no podían resolver únicamente el práctico de superescalares entra. Esto que vemos ahora no va a entrar, y en todo caso la práctica de esto aparece después del parcial, así que porque mañana si pongo la práctica esta en disponibilidad no me van a dar bolilla. ¿Sí? Así que esto, planificación en IDP, no entra ni teoría ni práctica en el parcial, sí entra en el recuperatorio. ¿Sí? ¿Queda claro? Eventualmente por planificación, yo no me acuerdo ahora, pero si la planificación me dice que sí, mañana en la práctica ponga este práctico, pero simplemente para que se quede la página, etcétera, etcétera. Pero no entra en el parcial. Bueno, ataquemos esto entonces. Este tema podría ir un poco más tarde y podríamos seguir. ¿Se acuerdan que el paquete de filminas anteriores arrancaba diciendo paralelismo en monoprocesadores? Y de hecho un poco es lo que vimos, ¿no? Cómo extraer y trabajar paralelismo de instrucciones dentro de un procesador. Podríamos ahora avanzar con la etapa que fuera paralelismo en multiprocesadores. ¿Sí? Pero es interesante ver esto y después, digamos, ver desde el punto de vista del software, ¿sí? Qué maneras hay de aumentar el paralelismo para que el procesador en todo caso saque mayor provecho de eso. ¿Sí? Entonces, dentro del tema de paralelismo en monoprocesadores va a ser planificación para extraer paralelismo a nivel de instrucciones. ¿Sí? Y entonces algunos conceptos básicos. Orden secuencial, consistencia secuencial y secuencia de ejecución eventualmente. Estas son definiciones, ¿sí? Las vemos, nos la acordamos y listo. Orden secuencial, orden de las instrucciones tal como surge de la compilación tradicional. ¿Sí? La compilación tradicional podemos asumir que es la compilación de un compilador para un procesador que no tenga capacidad de extracción de paralelismo. Entonces el compilador se va a preocupar simplemente en generar código assembler casi relacionado con el código de alto nivel que escribió el programador. ¿Sí? Para ser más explícitos, no va a coordenar ese código assembler, ¿sí? En vistas de favorecer ninguna explotación de paralelismo, porque no hay procesador paralelo abajo que lo soporte. ¿Está? Entonces, orden de las instrucciones tal como surge de la compilación tradicional. Las instrucciones de máquina respetan el orden computacional impuesto por el código de alto nivel. ¿Sí? Si algo se hace primero en alto nivel, en el código este va a estar primero en bajo nivel. La consistencia secuencial, ya esto fíjense que es una relación de cómo queda el código de bajo nivel comparado con el de alto nivel, ¿sí? En un procesador sin capacidad de paralelismo. La consistencia secuencial es el orden de ejecución de las instrucciones que no viola ninguna dependencia entre instrucciones, de las 5 dependencias. ¿Sí? Y por tanto mantiene la consistencia computacional del algoritmo. Entonces la consistencia secuencial tiene que ver con, no me importa si el algoritmo se ejecuta en este orden secuencial o se ejecuta en cualquier otro orden, mientras dé el resultado que debe dar. ¿Sí? Y una secuencia de ejecución es un orden en el que se ejecutan las instrucciones en un procesador, ¿sí? De manera que no viole esta consistencia secuencial. Una secuencia de ejecución específica
es aquella que ejecuta en orden secuencial, ejecuta en el mismo orden en que el compilador tradujo el programa. Otras secuencias de ejecución son secuencias alternativas que, no violando la consistencia secuencial, ¿sí?, difieren del orden secuencial. Estas otras secuencias alternativas que difieren de este orden secuencial las puede generar tanto el compilador como el procesador. ¿Sí? El procesador no las va a generar, las va a ejecutar. Y esa ruptura del orden secuencial en general es tendiente a optimizar el código con el fin de poder paralelizar instrucciones. ¿Sí? Entonces, a ese reordenamiento del código con el fin de poder optimizar la ejecución paralela de instrucciones lo vamos a llamar planificación. ¿Y quién planifica? Puede ser el compilador, con lo cual hablamos de planificación estática, o puede ser el procesador, con lo cual hablamos de planificación dinámica, y nada quita que los dos hagan, obviamente en secuencia, planificaciones por su lado. ¿Sí? El compilador, cuando hace planificación estática, hace un reordenamiento de las instrucciones en tiempo de compilación para aumentar las posibilidades de extracción de paralelismo. No quiere decir que genera paralelismo. ¿Sí? El procesador, cuando hace planificación dinámica, hace una selección de instrucciones para su ejecución a fin de que pueda utilizar la mayor cantidad de unidades de ejecución posibles que tenga. ¿Sí? En realidad, como lo vimos, es un poco más que eso, porque puesto que hay una convergencia de varios pipelines, ¿sí?, lo que intenta es que todas las etapas estén llenas. ¿Sí? Si tengo un ancho de pipeline paralelo de 3, entonces que todas las etapas previas al desorden, habiendo buffers de 3 elementos, cada buffer tenga una instrucción, que luego cuando desordeno las instrucciones y tengo 9 estaciones de reserva y tengo 5 unidades de ejecución, tenga 14 instrucciones ahí dando vueltas. ¿Sí? Eso es lo que busca el procesador haciendo la planificación dinámica. Ahora sí. Entonces, planificación estática proporciona código paralelo optimizado y libre de dependencias, o mejor dicho, lo más libre de dependencias que se pueda. Nunca puedo liberar el código de las dependencias RAW y las de control siempre van a existir. Respecto de las de recursos, no sabemos qué procesador tenemos abajo. ¿Sí? En general, digamos, era el caballito de batalla en los procesadores antiguos, y no en los procesadores antiguos, pero sí en los procesadores Verilog y TrueWord, porque justamente su estrategia de trabajo se basa en eso, que sea el compilador el que reordene las instrucciones para simplificar la lógica del procesador. En la planificación dinámica, el papel del compilador como planificador es un disparador de rendimiento. O sea, reordena las cosas para favorecer al procesador, ¿sí?, que tenga instrucciones independientes más cerca unas de las otras y las vea. Acuérdense que la ventana de ejecución del procesador es muy chiquita, son todas las instrucciones que están en el buffer de instrucciones. Si quisiera planificar, el procesador no ve más instrucciones que esas. ¿Sí? Por ende, no puede encontrar paralelismo más que esas instrucciones. Y la detección y resolución de dependencias la va a realizar el hardware del procesador con todas las cosas que vimos. Buffer de renombre, tomazulo, ¿sí?, detección de saltos, etc. Los procesadores modernos ya trabajan siempre con planificación dinámica. Y modernos me refiero a 10, 15 años atrás. También, ¿no? En realidad hay, más allá de que podemos tener todas las combinaciones lógicas que se nos ocurran, básicamente hay 3 tipos de planificaciones que nos interesan. ¿Sí? La planificación estática con optimización paralela, la planificación dinámica sin optimización paralela estática, que parece un ciclo de 3 tigres, joven tigre, un trigo de plato de trigo, y la planificación dinámica con optimización paralela estática. ¿Sí? La planificación estática es realizada por el compilador. Si es con optimización paralela, es un compilador que sabe que va a producir código para un procesador de nueva generación que puede generar el paralelismo, entonces va a generar código con cierta extracción de paralelismo, reordenamiento de instrucciones para poder extraer paralelismo, orientado en general a procesadores Verilog Instruction Word que no tienen planificación dinámica. ¿Sí? Yo le tengo que dar
el paralelismo procesado. Planificación dinámica, estoy hablando de procesadores superescalares con capacidad de procesar dinámicamente. En los primeros no tengo optimización de parte del compilador. Esto se da generalmente cuando utilizo en procesadores nuevos códigos viejos, ¿sí? O códigos nuevos pero compilados con compiladores viejos. Acá es muy importante que si tengo un Pentium no utilice el C-Builder 3 que se utilizaba en el 386 o anteriores. ¿Sí? Tengo que utilizar alguna versión de compiladores nuevas que ya compile en conocimiento de que abajo hay un procesador de tales características. ¿Sí? La planificación dinámica con optimización paralela estática es la ayuda por parte del compilador, que lo que va a hacer el compilador detectar y resolver dependencias a nivel de compilación, reordenar el código y favorecer así la ejecución más rápida por parte del procesador. ¿Qué diferencias hay entre compiladores tradicionales de ILP? Digamos, son dos kernels. Llamemos compiladores tradicionales a aquellos que no generan código o no les interesa analizar código para extracción de paralelismo, y compiladores ILP, aquellos que saben que tienen debajo un procesador que tiene paralelismo a nivel de instrucciones y entonces buscan potenciar la extracción de paralelismo por parte del procesador. ¿Sí? En principio, en ejecución secuencial, que es donde se utilizan compiladores tradicionales, no existen las dependencias wow igual. ¿Sí? No hay forma que existan, porque en ejecución tradicional seguimos un orden secuencial, no desordenamos las instrucciones, ¿sí? Y los rangos de vida están ordenaditos. Termina un rango de vida, empieza el siguiente, etcétera, etcétera. Y además por defecto, ¿dónde termina un rango de vida? Donde empieza el siguiente. ¿Sí? Entonces, no habiendo esas dos dependencias, ya de por sí no tenemos que tratar con eliminación de esas dos dependencias. Sí tratamos con las otras dependencias, pero como mi código es secuencial, las dependencias verdaderas de datos no van a existir, o sea, existen, pero no necesito verificar que violé dichas dependencias. Y en cuanto a las de recursos y las de control, están y voy a lidiar con ellas de la forma normal. Respecto de los criterios de asignación de registros, ¿sí? Los compiladores tradicionales como política siempre tratan de maximizar el uso de registros para que las variables permanezcan en registros dentro del procesador y no haya que ir a memoria a buscar variables a cada rato. ¿Sí? O sea, favorecen, digamos, el aumento de rendimiento del procesador, no teniendo que ir a recursos lentos como es la memoria a buscar cosas. ¿Sí? En los compiladores ILP, justamente la estrategia tiene que ser al revés. Yo tengo que mantener una asociación entre un registro y un valor lo menos posible, porque eso, entre definiciones de rango de vida de por medio, me aumenta potencialmente las dependencias falsas, que sí existen cuando hay paralelismo. ¿Sí? Entonces, la política es tener, digamos, poco tiempo de asociación entre valores y registros. ¿Sí? Obviamente, un efecto colateral de eso es que necesito tener muchos más registros dentro de mi procesador, ¿sí? Porque si tengo muchos valores, yo tengo que tener, aumentando la dispersión de registros, o en todo caso, aumentando la cantidad de registros, aumento la posibilidad de renombre, y entonces aumento la asociación sin aumentar las dependencias wow y wow. ¿Sí? Y después hay que tener en cuenta que el tema de las dependencias de datos asociadas a referencias a memoria. En un compilador tradicional, al compilador no le importa reordenar los load y los stores porque es tradicional y lo único que hace es traducir el código tal como lo puso el programador a código assembler. ¿Sí? Entonces no hace ningún reordenamiento de loads ni de stores, como habíamos visto en la solución funcional de los procesadores superescalares. ¿Sí? Y entonces no hay riesgo de que produzca inconsistencias de memoria. En los compiladores ILP, ¿sí? Sabiendo que el procesador tiene las ventajas que vimos en la descripción funcional recién, de los superescalares, por ejemplo, ¿sí? Va a intentar hacer por su lado, en la manera